Dean Braxton, un hombre que vivía y trabajaba en el condado de King, Seattle, Washington, siempre había disfrutado profundamente de su vida. Como supervisor en el Departamento de Libertad Condicional del Tribunal de Menores, encontraba alegría en su trabajo, especialmente al ayudar a los jóvenes a tener una segunda oportunidad en la vida. Dean pensaba que seguiría haciendo este trabajo hasta el final de sus días, pero no se imaginaba que esa frase se cumpliría de manera literal el 5 de mayo de 2006. Ese fatídico día, Dean sufrió un dolor intenso que rápidamente identificó como causado por cálculos renales. No era la primera vez que enfrentaba esto, por lo que confiaba en que lo superaría, como lo había hecho antes. Pensaba que si soportaba el dolor por un tiempo, eventualmente pasaría y todo estaría bien. Sin embargo, esta vez las cosas no fueron tan simples. El dolor no solo persistió, sino que empeoró, lo que lo llevó a acudir al hospital en busca de tratamiento. Cuando llegó a la sala de emergencias, Dean se mostró bastante tranquilo, ya que había vivido situaciones similares anteriormente. Informó al personal médico que tenía un cálculo renal y sabía qué se debía hacer. Los médicos lo ingresaron inmediatamente a una sala privada y le administraron morfina para aliviar el dolor. Al mismo tiempo, fue diagnosticado con una infección renal, por lo que le recetaron antibióticos para tratar dicha infección. Le pidieron que permaneciera en el hospital durante la noche en preparación para una cirugía para remover el cálculo al día siguiente. La cirugía del día siguiente se llevó a cabo sin complicaciones aparentes. El cálculo renal fue desintegrado, pero nadie esperaba que ese procedimiento desatara una serie de eventos más peligrosos. Pues solo después, cuando los médicos descubrieron que el cuerpo de Dean no estaba reaccionando adecuadamente a los antibióticos recetados, lo que agravó la infección. Las toxinas del cálculo roto se propagaron rápidamente a su torrente sanguíneo, lo que provocó una septicemia. Todos los órganos de Dean, incluyendo el corazón y los pulmones, comenzaron a fallar. Según los registros médicos, fue declarado clínicamente muerto durante aproximadamente 1 hora y 45 minutos. Sin embargo, lo que más recuerda Dean de ese momento no es el miedo ni el pánico. Como cristiano, siempre había tenido una fe inquebrantable en que al morir su alma iría a estar con Dios. Esta creencia le proporcionó una paz indescriptible en sus últimos momentos. Cuando se dio cuenta de que estaba a punto de morir, su único pensamiento fue: estoy volviendo a casa. La partida de Dean no fue lenta, sino rápida y contundente, como si hubiese sido disparado, fuera de su cuerpo, atravesando los pisos del hospital. Dean recuerda salir de su cuerpo, atravesar el techo del hospital, pasar por el cielo azul y continuar hacia el espacio. Intentó comprender la velocidad de su viaje, pero era más rápida de lo que cualquier ser humano podría imaginar. En un abrir y cerrar de ojos, Dean dejó el mundo físico y entró en un espacio oscuro. Pero al final de ese espacio, apareció una luz. Describió esa luz no como un tenue resplandor al final de un túnel, sino más bien como una ventana que lo recibía. Aunque no estaba seguro de si realmente era una ventana, así fue como lo percibió. Cuando entró en esa luz, todo se volvió claro y tranquilo. No había más dolor ni ninguna incomodidad en su cuerpo. Dean describió el cielo como un lugar donde todo era perfecto, sin nada que pudiera molestarte o inquietarte. Sintió una armonía y un sentido de pertenencia que nunca había experimentado antes. Se dio cuenta de que durante toda su vida había sentido una cierta desconexión, pero allí, en el cielo, sabía que estaba en el lugar al que siempre había pertenecido. Todo en el cielo daba la bienvenida a Dean. Desde los árboles hasta las flores, todo lo creado parecía celebrar su llegada. Dean no solo sentía el amor y la bienvenida de Jesucristo o del Padre, sino de todo lo que lo rodeaba. Relata que incluso los árboles y las flores parecían estar felices por su presencia. Esto le hizo darse cuenta de que el cielo no solo es un lugar, sino un estado de existencia completamente diferente. Dean Braxton continuó su relato con las inolvidables experiencias que vivió en el cielo. Después de sentir la bienvenida de toda la creación a su alrededor, se dio cuenta de que su objetivo más importante no era simplemente estar en el cielo. El deseo más profundo, uno que Dean ni siquiera sabía que tenía, era encontrarse con Jesucristo. Para él, el cielo no sería cielo sin la presencia de Jesús y el Padre. No se trataba de un lugar, sino de la persona que anhelaba ver, el Creador del cielo.
Dean describió su viaje a través de un espeso bosque. Aunque no se sintió perdido ni temeroso, sabía que Jesús estaba al otro lado de ese bosque, y todo lo que le rodeaba parecía ayudarlo a avanzar hacia ese encuentro. Los árboles a su alrededor parecían apartarse ante sus pasos, como si se dijeran entre ellos: «Está yendo a ver al rey, está yendo a ver al rey». Este sentimiento solo reforzaba su convicción de que el lugar al que se dirigía era el destino que tanto anhelaba. Finalmente, al salir del bosque y entrar en un vasto espacio abierto, Dean vio a Jesús, quien estaba de pie hablando con un grupo de ángeles y almas redimidas. Dean quedó abrumado por el resplandor del Salvador, quien había dado su vida en la cruz para redimir a la humanidad. Para él, Jesús era el centro del cielo, la fuente de todo el amor y la salvación que había sentido. Dean describió el momento en que se acercó a Jesús por primera vez. En lugar de pararse y mirar directamente su rostro, sintió que no era digno de hacerlo. Se inclinó y se arrodilló, mirando solo los pies de Jesús. Relató que al levantar la cabeza ligeramente para ver los pies de Cristo, sintió un amor inmenso irradiando de cada parte de su cuerpo. Desde los pies, los tobillos, hasta las piernas, todo desprendía un amor incondicional hacia él. Dean sintió que Jesús lo amaba de una manera que nunca antes había experimentado. Cuando finalmente Dean levantó la vista y contempló el rostro de Jesús, lo que más lo sorprendió no fue su grandeza o majestuosidad. En cambio, la mirada de Jesús lo observaba como si nunca hubiera cometido ningún error en su vida. Dean comprendió que cuando Dios perdona, realmente olvida todos los pecados cometidos. Recordó las palabras de la Biblia en los capítulos 8 y 10 de Hebreos, que dicen que cuando Dios perdona, nunca más recordará esos pecados. Esta verdad se hizo real para Dean mientras se encontraba frente a Jesús y se sintió como un niño inocente sin pecado, nunca culpable. El encuentro con Jesús no se limitó solo al perdón. Dean sintió que todo lo que había habido en su vida, incluida su llegada al cielo, era gracias al sacrificio de Cristo. Sabía que sin ese sacrificio en la cruz, nunca habría tenido la oportunidad de estar allí, en ese cielo lleno de amor y paz. Dean incluso sintió que Jesús había creado el cielo no solo para la humanidad en general, sino especialmente para él. Una muestra de un amor personalizado y un cuidado que nunca antes había experimentado en ningún otro lugar. Después de experimentar el amor infinito de Jesús a través de su mirada y presencia, Dean comenzó a recibir lo que él llamó descargas. Como si fuera una computadora cargada con datos, Dean sintió que Jesús le estaba transmitiendo verdades importantes en su mente y corazón. No pudo describir en detalle todo lo que Jesús le enseñó, pero sabía que eran verdades profundas y fundamentales sobre la vida, sobre Dios y sobre la misión que tendría que cumplir cuando regresara a la tierra. Sin embargo, justo cuando Dean sintió que estaba listo para quedarse en el cielo para siempre, Jesús lo miró y le dijo algo que no esperaba. «Aún no es tu momento, debes regresar». En ese momento, Dean sintió que su mundo se derrumbaba. No quería dejar el cielo, pero comprendía que Jesús tenía otro plan para él. Sabía que su tiempo en el cielo no había terminado por completo, pero debía regresar a la tierra para cumplir la misión que Jesús le había encomendado. Después de recibir la orden de Jesús, Dean comenzó su viaje de regreso, pero en lugar de caminar de vuelta a través del bosque, sintió que volaba entre las copas de los árboles, como si estuviera atravesando la belleza de la naturaleza a su alrededor. No sentía miedo ni ansiedad, solo alegría y libertad. Al acercarse a la frontera entre el cielo y la tierra, Dean se detuvo por un momento, mirando hacia atrás con nostalgia hacia el cielo, y luego continuó su camino fuera del cielo, regresando a la vida que una vez conoció. Después de recibir la orden de Jesús de regresar a la tierra, Dean Braxton sintió una tristeza indescriptible. Aunque sabía que debía obedecer el mandato del Señor, en lo más profundo de su ser no quería abandonar el cielo, un lugar donde todo era perfecto, pacífico y lleno de amor. Antes de partir, se inclinó ante Jesús una vez más, sintiendo la luz y el amor de Dios rodeándolo. Esa luz no era solo una luz física, sino una manifestación del amor infinito de Dios hacia todos los redimidos. Dean emprendió el viaje de regreso. No caminó a través del bosque como lo hizo cuando llegó, sino que esta vez se deslizó por las copas de los árboles, como si estuviera volando.
describió cómo en el cielo puedes moverte a voluntad sin tener que seguir las leyes físicas de la tierra. Eligió volar sobre las copas de los árboles y experimentó una alegría inmensa, como si toda la creación compartiera su felicidad. Vio majestuosas montañas que, en lugar de estar inmóviles, se movían suavemente como las olas del océano. Dean recordó que los colores y los paisajes del cielo eran mucho más vibrantes y resplandecientes que cualquier cosa que existiera en la tierra. Todo irradiaba una belleza sobrenatural que el lenguaje humano apenas podía describir. Sin embargo, por más asombroso que fuera el paisaje, Dean sabía que su misión era regresar. Continuó su viaje acercándose a la frontera entre el cielo y la tierra. Esta vez, en lugar de atravesar el bosque, pasó por una región donde vio ríos, mares y océanos. El agua no era como la que conocía en la tierra, era de un azul brillante, translúcido y resplandeciente. También observó animales que nunca había visto antes, moviéndose con gracia y ligereza en el paisaje celestial. Finalmente, Dean se encontró una vez más ante Jesús. Esta vez, se encontró en una posición familiar, el lugar donde se había inclinado ante él por primera vez. Pero esta vez, no solo vio a Jesús, sino también a su familia. Al otro lado de Jesús, vio a su abuela Mary, de pie frente a un grupo de personas. Detrás de ella estaban otros miembros de su familia, aquellos que habían fallecido antes que él, todos esperándolo con sonrisas en sus rostros, llenos de alegría y paz. Dean sintió una profunda felicidad al ver que su familia estaba reunida en el cielo. Una de las cosas que más conmovió a Dean fue ver a personas que no esperaba encontrar en el cielo. Antes, había pensado que estas personas no cumplirían con sus estándares para llegar al cielo. Sin embargo, a través de esta experiencia, comprendió que los estándares de Dios son diferentes a los de los humanos. Lo único que Dios requiere es fe en Jesucristo. Aquellos que aceptan a Jesús serán redimidos, y esta fue una lección importante que Dean aprendió de su experiencia. Cuando Dean se preparaba para regresar a la tierra, su abuela Mary lo miró y le dijo: «Trae a tantas personas aquí como puedas». Estas palabras le recordaron que su misión en la tierra no era solo vivir una vida común, sino ayudar a otros a encontrar el amor y la redención de Jesucristo. Dean comprendió que su regreso no era solo para continuar con su vida, sino para llevar fe y esperanza a quienes lo rodeaban. Al cruzar la frontera entre el cielo y la tierra, Dean sintió una profunda tristeza. No quería dejar el cielo, pero sabía que Dios lo necesitaba de regreso. Regresó al hospital, donde su cuerpo yacía en una cama. Dean recordó el momento en que se vio flotando sobre su cuerpo, observando a los médicos que habían dejado de intentar reanimarlo. Habían comenzado a retirar los instrumentos médicos, y uno de ellos estaba a punto de firmar el certificado de defunción. Sin embargo, en el instante en que Dean decidió regresar a su cuerpo, todo cambió. Sintió como lentamente volvía a la realidad, y de inmediato, el monitor cardíaco emitió un beep, beep regular, señalando que su corazón había comenzado a latir nuevamente. Los médicos y las enfermeras corrieron apresuradamente para continuar con los esfuerzos de reanimación. Le colocaron un tubo de respiración y le proporcionaron atención médica para ayudarlo a recuperarse. Dean sabía que Jesús le había dado una segunda oportunidad para vivir, pero el propósito de su vida ya no sería el mismo. Después de regresar a la tierra, Dean sintió que había cambiado por completo. Ya no veía la vida de la misma manera. En lugar de aferrarse a las posesiones materiales o los logros mundanos, comenzó a mirar todo a través de una perspectiva eterna. Se dio cuenta de que las cosas de este mundo son efímeras, y lo más importante es la vida después de la muerte. Dean ya no temía la pérdida ni el sufrimiento, porque sabía que todos tenemos un lugar que nos espera después de dejar este mundo. Un lugar lleno de amor, paz y redención. Dean no solo cambió espiritualmente, sino también en su actitud hacia la vida. Comenzó a compartir su historia con los demás, alentándolos a creer en Dios y a vivir una vida cuyo objetivo final sea reunirse con el Señor en el cielo. Dean ya no temía la muerte, porque sabía que el cielo era el lugar más maravilloso que un ser humano podría esperar. Cada día vivía con la fe de que algún día regresaría al cielo, pero esta vez traería consigo a muchas más personas, aquellas a quienes había ayudado a encontrar a Dios.